Bienvenidos una vez más a The Opinion Club. No les voy a decir lo mismo que le digo siempre de la social media ni nada de eso, sino darle las gracias a Ernesto, que como se dan cuenta está aquí con nosotros una vez más. Y Ernesto nos trajo un videito de introducción. I'm back. Pues sí, señores, muy contento de estar de regreso. He estado ausente, bueno, el último mes, he tenido un poquito complicado, pero estoy aquí ya y contento de estar con ustedes. Como siempre, síganos en la social media y caballero, denle superchat a estos chamacos que tienen que pagar la renta. ¿Ok? Yes, please. Hoy programa bueno, me gusta el tema, por eso regresé, no por otra cosa. Muy bueno está el tema y vamos a empezar ya. Vamos a introducir al invitado, Mike Arista, y para que él explique bienvenido, y explica ahí tu proyecto. Gracias muchachos. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia también. Bueno, nada, evidentemente lo que traemos aquí es un proyecto para que todos los cubanos tengan ciudadanía española, es decir, no más sectarismo, no más cortes de nietos, bisnietos, y si naciste aquí, si naciste allá. La idea es que todos los cubanos tienen un derecho histórico a la ciudadanía española. ¿Por qué? Por el Tratado de París. El Tratado de París que se ha mencionado constantemente, o sea, hace un tiempo se viene mencionando el Tratado de París, el Tratado de París. Efectivamente, el artículo 9 del Tratado de París despoja a los cubanos de su ciudadanía originaria. Y eso es ilegal y es inconstitucional porque ningún Estado puede desnaturalizar a sus propios ciudadanos. Es completamente ilegal. Y este olvido pues pasó subrepticiamente en el Tratado de París y ahora le estamos pidiendo a los tribunales europeos que declaren ese artículo nulo. Y sobre los tribunales de España también opera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, aquí la batalla no es solamente la batalla legal, la batalla en los tribunales, sino es necesario que todos los cubanos sepan que su ciudadanía originaria, la española, fue conculcada ilegalmente, porque justamente ese es el paso que estamos llevando a los tribunales. Y por supuesto necesitamos que este tema sea de completo conocimiento por la mayoría de los cubanos, por lo menos. Aunque no estén de acuerdo, eso no es importante. Lo importante es que sepan que pueden obtener un pasaporte español, que pueden hacerse ciudadanos españoles y por lo tanto, y de dónde sale ese derecho histórico a la ciudadanía española. Bueno, chicos, eso en 20 segundos he dado ese básicamente es lo más resumido. Ya terminamos. Si ahora quieres, podemos entrar en Se acabó el programa. Se acabó. Bueno. ¿Y cuándo, déjame hacer una pregunta, ¿cuándo comienzas con este? Porque tengo entendido que no fuiste tú el que creó el movimiento, ¿no? ¿Cuándo comienzas con este movimiento? Fíjate, esto es algo interesante y es una pregunta muy buena. El movimiento lo comenzó José Ramón Morales. José Ramón Morales fue un cubano exiliado en Miami, natural de Caimito, y empezó un blog y unos programas en YouTube muy caseros, pero el hombre empezaba a hacerse cuestionamientos serios, cuestionamientos muy serios, tan serios que la dictadura cubana tuvo que mandar a los que más sabían de autonomismo para que les refutaran. O sea, y este hombre lo que hacía era hacerse preguntas. Por ejemplo, digamos, vamos a hablar hoy de la bandera cubana. ¿Alguien realmente se cree que esto fue así? Entonces, contando las ideas, daba una visión que realmente es muy peligrosa porque calaba hondo en el aspecto hace tambalear el relato oficial. Entonces, bueno, José Ramón Morales muere en 2012 y asume la batuta Ferran Núñez, que Ferran Núñez es el padre de Autonomía Concertada para Cuba, es la persona además que da la arquitectura doctrinal al movimiento, porque escribe un libro que es un libro de cabecera. Y en ese libro, por ejemplo, se cuentan, se dan muchos argumentos que muchas veces no tenemos. Entonces, en 2020, Ferran Núñez, yo me enamoré de la idea. Yo al principio empecé como del lado opuesto.
Yo empecé negándolo todo, como suele ser. Ujú. Ferran Núñez, con una paciencia japonesa, me dijo, no, léetelo y busca. Y cuando empecé a investigar, realmente me di cuenta que sí. Yo lo llamé y le dije, oye, tienes razón, es cierto. O sea, todo lo que tú dijiste es cierto. Y el propósito era entonces, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglamos? Porque no basta con que esté mal, no basta con que la injusticia esté hecha. ¿Cómo se arregla? Y eso fue lo que quizá Ferran Núñez me dijo, bueno, aquí tienen, encárgate de autonomía concertada para Cuba. Y desde 2020 asumo la presidencia interina de autonomía concertada para Cuba. Porque lo que hicimos fue tratar de buscar un mecanismo dentro del derecho para poder rectificar este error. Michael, déjame preguntarte algo rápido. Entonces tú mencionaste la demanda que habías presentado frente al Tribunal Europeo, ¿no? O al Consejo de Ministros, algo de eso. No, bueno, Ajá. a ver, o sea, derogar un artículo de un tratado no es cosa sencilla, es muy complicado. Entonces, la ley española, o sea, una parte importante de la investigación es determinar dónde en la ley española hay un resquicio para ir en contra del tratado. Pues encontramos el resquicio. ¿Podrías decirnos exactamente cuál es la parte del tratado qué dice la parte del tratado que tú quieres derogar y después nos explica en la ley española dónde está mal eso para que la gente esté más en contexto exactamente qué es lo que se violó Sí, con el Tratado de claro. París a los Y, ciudadanos y, de Cuba? y te agradezco porque a veces yo hablo y yo creo que, o sea, como yo me repito eso tantas veces, yo pienso que a lo mejor el que me oye lo sabe y así que ustedes me paran y yo reanudo en donde tenga que retomarlo. El artículo 9 dice, o sea, resumiendo, porque es un poco complicado, los súbditos españoles naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. A falta de ella, se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinará por el Congreso. Es decir, a Cuba no se menciona porque Cuba es renunciado y Puerto Rico es cedido. Pero el artículo 9 hace una distinción entre los súbditos españoles naturales de la península y el resto de los súbditos españoles no se menciona. Entonces, al no mencionarlos, en primer lugar, restringe el derecho a la ciudadanía de los españoles, de los súbditos españoles naturales de la península. Y por otra parte, desconoce completamente la ciudadanía española originaria de los naturales de Cuba, que eran ciudadanos españoles, tan españoles como los de Madrid, Andalucía o Cantabria. Y entonces, claro, dime. No, déjame hacer una pregunta porque a ver si entendí bien. Se les dio una opción a los cubanos que residían en la isla, bueno, a los españoles que residían en la isla, de ir a una oficina. A los españoles de la península, los que habían nacido en la península. Sí, es que el pollo ahí del arroz con pollo es que en ese tiempo Cuba era una provincia de España. O sea, nosotros no existía la nacionalidad cubana como Exacto. como ahora existe el pasaporte cubano y demás. Éramos parte de España. O sea, Exacto. éramos un territorio de España. Lo que pasa es que siempre nos enseñaron que éramos colonia, porque es el término, tú sabes, como que más avasallador que existe para ponerlo más feo. Pero en realidad éramos parte de España. Éramos un territorio más de España, un territorio de ultramar, es como se decía. Exactamente. Sí, como las Islas Canarias. Exactamente como las Islas Canarias. O sea, somos posesiones insulares de España. Exactamente. Es más, los canarios y los baleares no pudieron inscribirse en el registro porque no eran naturales de la península. Con eso te lo digo. O sea, no pudieron inscribirse finalmente en diciembre, cuando quedaban 4 meses para que el registro finalizara. Con eso te quiero decir que realmente se consideró que solo era para inscribirse el súbdito español natural de la península. Con lo cual hay una discriminación
ab Sí, inicio. sí, exacto. Y entonces el gobierno español en mayo de 1901 emite unos decretos, un real decreto para decir que, bueno, los que perdieron su ciudadanía pueden inscribirse en el consulado. Pero esto realmente, primera, es una norma extranjera. O sea, ¿cómo te vas a enterar si tú no tienes los mecanismos de publicidad dentro de Cuba? Segunda, el mecanismo era vaya al consulado e inscríbase en el consulado. ¿Cómo es posible que toda la población cubana pueda inscribirse en los registros consulares? O sea, esto fue para salvar el honor, pero realmente el daño estaba ya hecho. En lo que Michael viene, en lo que Michael vuelve, parece que tiene problemas de conexión. Dame notar una cosa rápido. ¿Ustedes se dieron cuenta qué tendencioso está el hecho ese de que a ellos le dan un año para el que quiera, ¿cómo se llama esto? Recuperar Mantener su su ciudadanía. Pero la opción que le dan por defecto es que tú no eres ciudadano español. Dice, si tú no vienes en un año, literalmente ya tú no eres español, eres cubano. Digo, pero bueno. Claro, debería haber sido al revés. Ya tú haber sido al defecto revés, ¿no? eres ciudadano. Que creo que eso es una de las preguntas que tenía, que cuando regrese Michael se la voy a hacer, que es lo diferente a otros tratados que se han firmado. Por ejemplo, teníamos exactamente la tierra, los pedazos de tierra, de terreno que perdió Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y que esos ciudadanos de esas tierras se le pudieron mantener la ciudadanía alemana o la que ellos escogieran, pero no tenían que ir a inscribirse. No pasa nada, no pasa nada. No pasa Es nada. que Michael está ahora mismo en Cuba y saben cómo es la conexión de allá. No pasa nada, no pasa nada. entre la sirena y la conexión, vaya, arreglado estamos. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? No, estábamos haciendo un buen punto que hizo Rey, sobre de que al final a los cubanos se les dio la opción de mantener su ciudadanía española, pero con la condición de que tenían que ir a registrarse, ¿no? No, los cubanos no se les reconoció la ciudadanía española. A los peninsulares, a los que habían nacido. Solo a los peninsulares. Y después de mucho... No. Ala. Se nos ha ido de nuevo. Mira este comentario que mandó Mace está bueno porque dice que en el artículo 1 dice que la calidad español se pierde por adquirir la naturaleza en un país extranjero en aquel tiempo. Claro, pero es que todavía no eran cubanos. Todavía no eran cubanos porque no existía Cuba como país, ¿no? Entonces, exacto, no. Todo digamos, el que nació en Cuba era español. El comentario que tú pusiste anteriormente, que la República de Cuba se crea en 1902. Y esto se firma en 1898. Digamos, el Guajiro que dejó de ser español entre 1898 y 1902, ¿de qué país era? O sea, ¿qué ciudadanía tenía? Porque no existía Cuba. No existía Cuba como nacionalidad, ¿no? No, pero aparte, ¿por qué te la quitan? Y no debería haber sido al revés. El problema es que ahí lo que quería Estados Unidos hacer con el tratado era que toda la gente que estaba vivía en la isla de Cuba fuera cubano por defecto. Ya. Exacto. Para de ahí pudiera salir, no sé, digamos, el presidente no tuviera que entonces pasar por el proceso de ir a pedir y toda la gente que se iban a elegir en todos esos cargos políticos, que se iban a elegir en todos los municipios, las provincias y demás. Yo creo que era esa la idea por detrás, pues si no, no tiene sentido. Que no fueran ciudadanos españoles. Que no fueran ciudadanos españoles. Sí, porque si no tenía españoles. que entonces ir y pedir la nacionalidad cubana, hacer el papel de que renuncio a la española, pues en aquel tiempo tú tenías que, para adquirir la otra ciudadanía, tenías que renunciar entonces a la otra. Claro. A la española, y entonces para evitar ese trámite engorroso lo hicieron al revés, como que ok, bueno, entonces tú si no vienes aquí y dices que quieres mantener la española, pues entonces por default eres ciudadano de una república que vamos a crear de aquí a 3 años. Pero ahí viene mi pregunta que yo les quería hacer. Nosotros estamos asumiendo ya que en ese momento Estados Unidos sabía que nos iba a hacer ciudadanos, pero Michael se nos está uniendo de otra manera aquí, parece. Ah, mira la cara. Parece que la gente de 23 IM. La seguridad le estaba Michael. La gente de 23 IM. Oye, lo que les estaba diciendo, ya se sabía, ya se sabía que Estados Unidos ya sabía que quería darle la nacionalidad cubana a Cuba, o ellos pensaban que Cuba se iba a convertir en una colonia. Estamos hablando de 1898. Acuérdate que a nosotros nos hacen república en 1902. No, pero parece que con Cuba siempre fue la idea de hacerle una república.
¿Tú crees? No, yo estuve leyendo que Estados Unidos tenía en sus planes, claro, eso es todo teoría porque eso no está escrito en ningún lado, pero que Estados Unidos tenía en sus planes hacer lo mismo que hizo con Puerto Rico. Lo que no decidieron avanzar porque por la prensa se les puso como complicada. Acuérdate que Estados Unidos se metió en esa guerra Pero que a lo mejor su sociedad no quería. Sí, pero acuérdate que en Cuba había una guerra para independizarse y en el Puerto Correcto. Rico no. En Puerto Rico era Puerto más Rico fácil no. y entonces Es en verdad. Cuba había un movimiento de gente que tenía armas y que si veían cualquier cosa que no, se les podía armar cualquier otro gelengue, tenían que entonces volver a traer un ejército para atrás y entrar en otra guerra que a lo mejor iba a tener mala prensa, como tú dices. Por supuesto. Eso es algo de lo que creo que por ahí es los tiros. Bueno, nada, en lo que se conecta Michael, nos están tumbando las conexiones de Habana. El Julio del G2, por favor, Julio, salte. Julio César. Julio César, ¿Tú sabes salte qué es del ese? podcast. Ese es un socio mío. Ese es Arielito de 23 Fly. 23 IM, esa gente son 23 IM, 23 IM de Miami. Yo, Oye, ¿qué te iba a decir? Hay que preguntarle a Michael. Mira, Michael llegó. Vamos a aprovechar estos momentos en que Michael hace un flash y aparece de nuevo. Perdón. A ver, Tranquilo, no pasa nada. Mira, te voy a hacer una pregunta específicamente sobre sobre el Tratado de París. tiro. Yo estuve leyendo en Wikipedia, hice mi investigación, pero fue Wikipedia, así que cualquiera lo puede haber escrito, pero me suena que puede ser realidad. Que dice que la entonces reina, durante el momento que se firmó el tratado, que es María Cristina, que firmó el Tratado de París, ella firmó y no estaba, o sea, como que ella no podía haber hecho eso, porque hay un artículo 55 en la Constitución española que decía que el rey necesitaba autorización para firmar un tratado de esa índole. Entonces, No, a ver, dime. Las teorías sobre la incapacidad, o sea, que la reina estaba inhabilitada, no se sostienen realmente. La reina estaba habilitada porque la ley se votó el 18 de septiembre de 1898, justamente porque la Comisión Española le dijo a la Comisión Americana, mira, nosotros no podemos entregar territorio porque la Constitución lo prohíbe, necesitamos una ley especial. Yo pienso, mi interpretación es que ese artículo ni siquiera es aplicable, porque tú puedes, digamos, permutar territorio o deshacerte de territorio o enajenar territorio que no está sujeto a soberanía. Es decir, el islote Perejil, no sé, un cayo deshabitado. Pero un territorio al que ya tú le diste parte de la soberanía, porque la autonomía ya se había dado. Entonces, Cuba existía con personalidad jurídica. Entonces, yo pienso que ahí ni siquiera el artículo es aplicable. Pero bueno, ya estos son ya discusiones un poco más enmarañadas, ¿no? Pero en relación con la capacidad de la reina, sí, ella fue autorizada por una ley especial del Congreso de los Diputados para enajenar el territorio. Porque yo quería preguntarte si a lo mejor eso no era una vía legal para completamente tumbar el tratado, pero bueno, ya me respondiste, perfecto. Mira, sí. Michael, aquí nos pone una de las personas que nos está viendo, en Mace, nos puso que el artículo 1 de la Constitución de 1876 decía que la calidad de español se perdía por adquirir la naturaleza en un país extranjero, o sea, la ciudadanía de un país extranjero. Entonces, a ver, lo que dice el artículo 1 es que la ciudadanía se gana y se pierde con arreglo a la ley. Entonces ya es el Código Civil, que es una ley civil fundamental del reino, la que regula estas cuestiones. Entonces, pero nosotros no adquirimos una nueva ciudadanía. O sea, ¿cómo? Bueno, al crearse Cuba como república en 1902, el 20 de mayo, entonces las personas que vivían en Cuba adquieren la ciudadanía por naturalidad. Sí, pero el texto de la ley lo que se refiere es que usted es español y usted va y se hace belga y entonces pierde la calidad de español. ¿Me explico? Uh-huh. Este no es el caso. En este caso, los españoles naturales de Cuba y Puerto Rico fueron convertidos en apátridas. ¿Qué significa eso? Fueron despojados de su ciudadanía originaria, lo cual es un crimen.
o sea, está proscrito por el derecho internacional. Sí. Por eso es que este artículo es tan problemático, porque este artículo que impone la Comisión Norteamericana a España es completamente ilegal. O sea, viola el derecho español, viola el derecho internacional y viola el derecho americano. Es decir, que ni siquiera Estados Unidos puede hacer eso con sus propios ciudadanos. O sea, que es completamente quiere decir que si el tratado se hubiese firmado el 21 de mayo de 1902, no estaría esta problemática que tú estás teniendo hoy presentando este claro, proyecto. Es igual. Se habría hecho un día después de que se creó la República de Cuba, entonces sí, no habría ese limbo. No, porque hay que entender la naturaleza de la ciudadanía. La ciudadanía es un derecho que opera por la voluntad, por la manifestación de la voluntad. Ningún Estado puede quitarte tu ciudadanía. Eso es tuyo. Es un derecho fundamental. Pero, o sea, quiero recalcar esto, aunque sea machaconamente, pero la ciudadanía, o sea, nosotros no tenemos una idea de lo importante que es la ciudadanía, porque la ciudadanía cubana no sirve para nada. Pero sabemos lo importante que es cuando estamos fuera de Cuba. O sea, la ciudadanía es algo importante y existía ya existía en el siglo XIV. O sea que el hecho de que los cubanos no estemos acostumbrados a escuchar esto, porque realmente de la forma en que nosotros aprendemos historia, tal parece que la isla surgió del mar, así, el 1 de enero del 59 o 20 de mayo de 1902. Y realmente no es así. No es así. O sea, todo esto es una estrategia consciente de, por supuesto, si yo te quiero vender una idea nueva, esa idea nueva, ¿sobre qué la voy a vender? Sobre demonizar la idea anterior. De la misma manera que el Renacimiento demoniza la Edad Media. La Edad Media es una época importante también, donde no hay por qué demonizarla. De la misma manera que ahora ya no sabemos, o sea, el modelo atómico, el modelo del átomo ya no es ese, es otro. Algo curioso es que nosotros nos enfrentamos constantemente a que las cosas cambian, excepto en lo que se refiere, hay cosas en nuestra identidad que son como inmutables, que son como eternas, como dice la Constitución Dominicana sobre el himno. Es eterno e inmutable. Entonces, ya y esto es intransigencia, y la intransigencia nunca puede ser un valor, porque sencillamente es cerrarse a los cambios. Pero bueno, la ciudadanía española originaria, es más, el conde de Pozos Dulces, cuando se fue a morir, ¿dónde estaba? Ante un cónsul español. Por ejemplo, nosotros hubo un presidente del gobierno español nacido en Remedios, Dámaso Berenguer. Hubo personas nacidas en Cuba que fueron presidentes del Senado, como Joaquín Espeleta. O sea que la cantidad de pruebas es abrumadora de que las personas que nacían en Cuba eran ciudadanos españoles con todos los derechos. Bueno, todos los derechos que había. O sea, no es que vamos a pensar aquí que la Carta de los Derechos Fundamentales la vamos a retrotraer, ¿no? Pero bueno, eran españoles, ciudadanos españoles. Michael, tengo entendido, bueno, tú estudiaste leyes en Cuba, ¿no? Sí. ¿Y tú, cuando saliste, fuiste primero a España? No, bueno, yo salí a Estados Unidos, después fui a España y regresé. ¿Tú tuviste que, o sea, tú practicaste leyes en España, o sea, tú te tuviste que empapar, no practicaste? Yo no soy graduado. No, y entonces no tuviste que, bueno, y pues te debe haber costado, ¿no? Aprender, porque tienes que haber leído toda la Constitución y todo, o sea, los artículos al menos que te importan para esto, ¿no? Bueno, a ver, es sencillamente el entrenamiento en la Facultad de Derecho lo que te permite es, te enseña a navegar el ordenamiento jurídico. Entonces, nosotros sabemos, estamos entrenados para que siempre que haya siempre que haya un daño o hay una vulneración, tiene que haber un mecanismo que te permita resarcir.
Entonces, el punto está en cómo buscar, cómo hacer esa relación. Entonces, yo sabía que tiene que existir un mecanismo y si no hay, el derecho es autocontenido. O sea que siempre hay un mecanismo para hacer valer un derecho. Lo que hay que demostrar es que ese derecho existía y fue vulnerado. Pero siempre que se pueda demostrar eso, el derecho abre una vía para, y más el derecho europeo, que en este sentido en particular es superior, es muy superior. ¿Tú estás ahora mismo presentando esto en una corte europea o en una corte dentro de España? Sí, es para acceder a la corte, a los tribunales europeos, hay que agotar la vía nacional. Mira, córrete un poquitico hacia la izquierda, que no te estás desencajado. Mi izquierda, ok. Estoy aquí en el Amazonas. Tengo dos preguntas para ti. Yo creo que una relacionada con lo que estaba diciendo Gabriel. Primero, ¿en qué estado está este proceso que tú iniciaste? Y segundo, y yo creo que es lo que una de las cosas más le debe importar a la audiencia de nosotros, ¿cuántos cubanos se calcula que pudiesen aplicar a la ciudadanía española en caso de que este proyecto tenga éxito? Bueno, mira, esto es un tema complejo y no quiero abrumarte ni abrumar a la audiencia, pero es un tema complejo porque tiene varios escalones. En estos momentos, para ir respondiendo a la pregunta, en estos momentos no empezó como una demanda, empezó como una petición, porque en el derecho español, desde muy antiguo, se reconoce el derecho de petición y ya tiene rango de derecho fundamental. O sea, es un derecho que está en la Constitución española y está regulado por ley orgánica. Entonces, eso fue lo que nos salvó, porque yo no puedo decirle al tribunal, oiga, mire, derógueme el artículo 9 del Tratado de París, porque imagínense, hace 125 años. Y el tribunal me va a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué has esperado 125 años para venir a pedirlo? Entonces es complicado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una petición. Esa petición va a ser negada, pero en la negativa se va a producir un documento. Este documento, que es actual, es el que nosotros llevamos contra los tribunales. Sería como hacer como una, ¿cómo se le llama eso? Un contencioso. Un contencioso. O sea, lo que nosotros estamos recurriendo es la decisión de la administración de negar nuestra petición. Y entonces, ¿eso lo está llevando el Supremo de España o todavía está un escalón por debajo del Supremo? Bueno, el último auto judicial que recibimos hace un mes, el tribunal, la sala se declaraba que ya estaba lista para fallar y estamos esperando el fallo. No sabemos qué puede decir la sala. La sala puede hacer cualquier cosa, puede decidir, puede decir sí, remito las actuaciones de vuelta a la administración, al gobierno, para que el gobierno responda conforme a la Constitución y conforme a las leyes, o puede sencillamente denegarlo, denegar la demanda. Entonces nosotros tendríamos que apelar al Supremo. Ya. Y en la demanda, entonces, ¿cuántos cubanos se calcula que pueden aplicar a eso? Yo diría que entre 7 y 8 millones de cubanos. Oh, shit. Se queda Cuba vacía. Estamos hablando que 3/4 de la población más o menos sería española. Pero si es que cuando tú tiras los antecedentes, o sea, cuando tú tiras la ascendencia... Y los que no sean españoles se casan con el español y se hicieron también españoles. De ahí se puede derivar otra pregunta, ¿qué cubanos aplicarían en ese caso? Pero bueno, si quieres sigue lo que tú estabas diciendo antes. A ver, nosotros le estamos diciendo a España, un pronunciamiento de los tribunales va a aclarar muchas cosas. Sobre todo, algo que lastra... España dice que las personas que nacieron en Cuba, España no, hay una decisión del Tribunal Supremo que a mi juicio incorrectamente dice que las personas que nacieron en Cuba y Puerto Rico antes de 1898 no eran ciudadanos españoles. Entonces, una de las consecuencias que puede tener este fallo es que justamente se reconozca la ciudadanía española de las personas que nacieron en Cuba y Puerto Rico antes de 1898, con lo cual
muchos trámites de la ley de nietos serían, o sea, no tengo que esperar, no tengo que encontrar el ancestro que nació en la península, si a mí me lo reconocen desde Cuba. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso aumentaría exponencialmente el número de personas que tienen derecho a la ciudadanía española. Algunos cálculos sitúan en 500.000 de personas. Solamente por considerar que el ancestro en cuestión vale si nació en Cuba antes de 1998. Eso es una de las preguntas que tenía que... ¿Cuándo darían resultado a esa cuestión? Bueno, no sabemos. Ya el tribunal debió haber fallado por lo menos hace 2 semanas. Si no ha fallado, le están dando taller, lo cual es bueno. O sea, si le están dando taller, es algo bueno. Porque o sea, muchas personas se paran a emitir juicios sin saber la profundidad, la trascendencia tan importante que tiene esto, y que el hecho de que una sala de la Audiencia Nacional se esté tomando el tiempo para fallar en relación con esta demanda, pues parece que es trascendental. Es trascendental. Sí. Y creo que los cubanos hemos contraído yo pienso que tenemos una deuda con España. No es que España tenga una deuda con nosotros. Nosotros tenemos una deuda con España. Porque no vivimos de espaldas a nuestra propia identidad. Exacto. Y esto puede ser un primer paso en que reconozcamos que estar fajado con nuestros padres no tiene sentido. Lo único que hace es que lastra nuestra propia vida. Entonces, yo sí lo venía pensando por lo menos desde la secundaria, que hay cosas que no tienen sentido en la historia de Cuba, que no encajan. No encajan. Definitivamente. Y entonces, gracias a esta iniciativa, he podido encontrar respuesta a muchas de esas preguntas para las cuales no tenía respuesta. Sencillamente era ese misterio insondable. Y ahora me doy cuenta de lo manipulada que ha sido nuestra historia y de cómo, quienes hemos perdido hemos sido nosotros. Claro. Ernesto tenía una pregunta. Yo te voy a dejar, Ernesto. Déjame decirle nada más a la gente rápido que voy a poner un link por aquí abajo para quien quiera apoyar a Michael. Puede llegarse a su sitio web ahí y con eso rápido le paso la palabra a Ernesto. Sí, yo la pregunta mía, más o menos la contestaste, pero era que, porque ahora mismo existe un proceso para que algunos cubanos sean españoles. ¿Y cuál de diferente sería si es aprobada tu propuesta? O sea, que ya no tendrías que demostrar el que nació en España, sino que ya el que nació antes de 1898 en Cuba ya podía, ¿no? Exactamente. Pero, lo que estamos diciendo es que hubo una violación importante en los derechos fundamentales de los cubanos, de españoles en definitiva. Y entonces España, que ha venido con bastante tino, ha venido resarciendo todas esas deudas con los sefardíes, ya fuera con los emigrados de la guerra civil. Entonces, ¿por qué no considerar que los españoles que fueron expulsados fue un exilio político, porque fueron sencillamente expulsados de la patria? Pues que se reconozca a ellos también su derecho histórico, como mismo se lo ha reconocido a los sefardíes, como mismo se lo ha reconocido a los emigrados de la guerra civil. Y por supuesto, las ventajas enormes que tendría para un acceso masivo de la población cubana a la ciudadanía española. Más está decir, por supuesto, entre ellas sería el fin de la tiranía. Muy bien, exacto. muy bien. Exacto. Muy bien. Yo otra pregunta que tenía, Michael, era básicamente, porque al final las leyes son las leyes y hay que respetarlas, pero ¿cómo le vendría al gobierno español aceptar de repente 6 o 7 millones de cubanos? Porque estuvimos haciendo una investigación y salió un artículo hace poco que España necesitaba como 22 millones, 24 millones de migrantes para balancear con la grandísima población que tienen de retirados. Pero en Cuba también hay una grandísima población de gente mayor, de gente ya mayor, ¿no? Por la situación que la gente ya no quiere ni parir, porque como está Cuba, nadie quiere. Entonces, ¿cómo le vendría a la ciudadanía española? ¿Tú crees que ellos aceptarían eso así de repente 7, 8 millones más?
Bueno, mira, yo no tengo acceso a ese tipo de información, pero pienso que sería algo extraordinario. O sea, resolvería un problema a España, porque además donde hay población mayor, o sea, eso atrae empleo. Y por otra parte, si España tiene que absorber, no creo que sea catastrófico, no creo que llegue a esos niveles, pero vamos a considerar que sí, ¿no? Vamos a considerar el extremo. Va a asimilar una población que no tiene, o sea, que no hay un digamos, un proceso cultural muy grande, No, que no hay como choque puede haber, por cultural ejemplo. extremo. Se No hay integrarían un bien. choque cultural extremo, exacto. Digamos, se va a asimilar perfectamente en la sociedad española, a diferencia de otros grupos que quizá no son tan fáciles de asimilar, sobre todo desde una perspectiva española, ¿no? Yo decía, a forma de broma y no tan broma, que pongan a los cubanos, a los 7 millones, a los 8 millones, lo pongan en el Teruel, en un pueblo perdido. A los 20 años vas a tener que mudar la capital de la provincia, la vas a tener que mudar para allá. Porque los cubanos somos personas industriosas. O sea, yo no tengo ningún tipo de duda con respecto al carácter industrioso de los cubanos. Entonces, en ese sentido, creo que España va a ganar muchísimo. Pero yo pienso que es importante recalcar que al margen del cálculo, se trata del reconocimiento de un derecho fundamental. En principio, no debe estar, o sea, debe estar ajeno a todo cálculo político, y creo que deberíamos verlo así. Claro que las cosas no están al margen del cálculo político, ¿no? Eso es evidente. Pero nosotros lo enfocamos como un problema de un derecho fundamental que fue sencillamente conculcado, fue cercenado. Y estamos pidiendo que se restablezca a los descendientes de esos españoles que no tenían que haber sido desnaturalizados. Sí, no, yo creo que la Porque pregunta más bien es además, enfocada. porque además cuando España otorga la autonomía, se hacen elecciones. Miren, y esto es algo que no se nos dice. En Cuba hubo elecciones en el año 1893, en el año 95, en el año 87, en el año 85, para diputados, al Parlamento de un país. Entonces, es muy difícil sostener esta idea de que éramos una colonia con plena representación en el Parlamento. Exactamente. Ya, tanta representación que nos dieron la autonomía. Entonces, estas son ideas que no encajan. Pero bueno, a lo que voy. En las elecciones para gobierno autonómico, ahí se fue a votar, se dice el 48 al 52% del padrón electoral. Eso es un plebiscito. Eso es un plebiscito que fue completamente ignorado. O sea, en ese momento, el ejército rebelde o los rebeldes tenían que haber dicho: te pongo las armas, porque el pueblo se ha manifestado. Entonces, en lugar de seguir llevando al pueblo de Cuba a una guerra que lo único que hizo fue traer, bueno, ya hemos visto lo que ha traído. Entonces, yo pienso que estamos en una coyuntura trascendental para sentarnos a pensar mejor en lo que hemos hecho, en lo que nos han hecho, y pienso que puede ser importante para reconstruir la idea que tengamos de país. Sí, no, yo te quería decir que no estábamos enfocando la pregunta en la parte política, aunque la parte política también importa, como por ejemplo este comentario que acaban de poner aquí, que el aumento de la población significaría un aumento en los números de eurodiputados, pero más bien era la parte logística, porque ahora mismo en España, nosotros hicimos un podcast no hace mucho con respecto a España, y hay como un 13% de desempleo, el desempleo joven está en el 30%, lo cual significa que hay escasez de trabajo cuando lo comparas con Estados Unidos, que está el desempleo en un 3%. Entonces, si llega a España, digamos, 5 millones, como puso Mace en el comentario también, que no sería el número que estábamos hablando, sería un 50% del número que estábamos hablando. Es un número importante, porque estaríamos hablando que aumentaría la población de España un 10% de un día para otro, prácticamente. Pero a ver, es verdad que España tiene regiones que están
despobladas y tienen muchos programas para repoblarlas. En Galicia, en Teruel, como tú mencionaste, en diferentes lugares. Pero a todo el mundo le gusta vivir en la ciudad. Pero a ver, primero, pero hay que tener algo en mente. 5 millones de personas no van a poder moverse. ¿Cuántos aviones tú necesitas? A ver. Me vas a hacer un Alarcón. Me vas a hacer un Alarcón. Esta idea es... Me vas a hacer un Alarcón ahora aquí. Los aviones van a chocar en el aire, señores. No, pero el transporte es algo importante. Pero eso beneficiaría a Aero Europa y por lo tanto beneficiaría a la mujer de Pedro Sánchez. Por lo tanto, si Pedro Sánchez tiene algo que decir ahí, pues... Mira, que nos den la ciudadanía y ya después vemos. O sea, hay mecanismos que tú puedes decir, bueno, mira, pueden entrar al país tantas personas al año. Y eso es normal. Y se ha hecho en otras situaciones. ¿Tú crees que a una persona que es ciudadana del país le vas a prohibir la entrada? Ahí estamos hablando de la pero no es una situación normal. En situaciones anormales, bueno, pues hay que usar, o sea, porque si no el país va a colapsar. Pero independientemente de si colapsa o no, tú no puedes pasar 5 millones de personas ni en un mes, ni eso no creo que funcione así, ¿no? No, a ver, obviamente no, pasaría como, los pasajes se pondrían como para Nicaragua, que se pusieron en 3.000 euros. Exacto. Pero un año sí van a ir 5 millones fácilmente y un año... No creo. A ver, es un problema de opinión, pero también yo veo dos cosas ahí. Una, nos estamos olvidando de que también puede haber bastante inyección de capital en Cuba en caso de que, por ejemplo, los cubanos hicieran un plebiscito y dijeran queremos pertenecer a España también. Eso pudiese pasar y habría muchísimas más oportunidades. Cuba hay que reconstruirla completa. Imagínate tú la cantidad de empleo que hay para darle a toda esa gente y la cantidad de gente que se puede mover. Yo lo que estoy pensando... No, eso es otra pregunta que pudiéramos tratar aquí. ¿Cómo se va a tomar la dictadura en caso de que de momento tenga 5 o 7 millones de gente que ya tienen doble ciudadanía? Bueno, eso depende de cómo se lo tome Europa y de cómo se lo tomen esos ciudadanos. O sea, aquí la torta no está hecha todavía. Entonces, pero sin duda creo que va a ser algo interesante. Pero yo lo que quiero es que se les restablezca la ciudadanía española a los cubanos que puedan acceder masivamente, pero además... que era lo que yo estaba hablando con los muchachos de Cuba Americana, o de Cuba Estado 51. Y es que nosotros no tenemos una forma de ser americanos mañana. No lo tenemos. Pero sí existe esta vía de ser españoles mañana. Entonces, si vamos a hablar de inversión, si vamos a hablar de infraestructura, si vamos a hablar de opciones de crédito, estamos hablando de tú a tú, ciudadanos con ciudadanos. No es el caso de que solicitemos la entrada como unión, como Estado a la Unión. Eso no es así, no es jamón. Entonces, tú no eres ciudadano de la Unión, por lo tanto, o sea, tú no eres ciudadano de la Unión. Yo creo que eso quede claro. Y esta vía, sí, en esta vía somos ciudadanos españoles, ciudadanos de la Unión Europea. Lo que usted haga después con su ciudadanía española, europea, no importa. Pero estamos hablando de que usted es un ciudadano. Y a lo mejor nosotros no tenemos, quizá los cubanos no tenemos conciencia de la importancia de la ciudadanía, porque en Cuba es al revés. En Cuba la residencia le da más derecho que la ciudadanía. Una cosa, es la locura. Pero es importante saber que estamos hablando de ciudadanos españoles y ciudadanos europeos. Entonces, la conversación es distinta, es a lo que me refiero. Hay que poner en foco también que estaríamos hablando de uno de los pasaportes más poderosos del mundo entero. Hello. Que no habría que irse para España obligado. O sea, podría ir a donde te dé la gana. Ahí está muy bien. Exactamente. A donde te dé la gana. Puedes irte a vivir a cualquier lugar de Europa, de hecho. A cualquier lugar de Europa. Tendría que ser España, porque puedes residir en cualquier parte de la... A Senegal. Te puedes ir a Senegal si no creo que haya mucha gente que con deseo ir a Senegal ni a verle a los leones. Yo estaba pero lo que te quiero decir es que yo tengo interés en que los cubanos sean libres.
Los 5 millones que iban a volar, no. Yo estaba preocupado más que todo porque You Mrs. Lady en Centro Habana lo primero que iba a pedir es su retiro. ¿Entiendes? Entonces, También. España tiene que darle retiro a todos esos viejitos que están en Cuba, ¿no? Eso es verdad, eso es También, verdad. sí, yo eso es también verdad. pensé en Y eso. eso es plata. Pero a ver, yo diría, ¿quién va a pagar eso? Bueno, por ejemplo, se puede hacer el caso, o sea, se puede el argumento en que esta desnaturalización masiva y forzosa a la que fueron sometidos los españoles fue obra de Estados Unidos. Estados Unidos también tiene una cuota Sí. parte de responsabilidad y por lo tanto debe también contribuir con una cuota parte de lo que cueste lo que el soberano decida, lo que los cubanos decidan, si se reintegran, si no se reintegran, si se quedan aparte, pero hay un elemento de responsabilidad y es bueno llevar a Estados Unidos y exigirle la responsabilidad. La misma responsabilidad que se le exige a España debe exigirse a Estados Unidos también. Hay una cosa. Habida Oye, cuenta yo he que querido el dejar el artículo fue comentario impuesto este. por la Comisión Norteamericana. Yo he querido dejar el comentario este porque me parece que nos puede dar pie a un debate cortico aquí. Si lo quieren hacer ahora, lo quieren hacer después, pero bueno, vamos a notar la pregunta o la sugerencia, ¿no? Dice que si la mitad de la isla es española, más de la mitad de hecho, 7 o 8 es más de la mitad, la isla de ahí 10 como llegando a 11, harían caer al régimen. Eso más o menos tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de si, bueno, toda esa gente firman un plebiscito de que, qué sé yo, queremos unirnos a España. Entonces ya España pudiese tomar carta en el asunto en caso de que lo quisiera. Y España también forma parte de la OTAN. Pero no va a haber un plebiscito estando el régimen. Esa idea yo creo que no va a operar. ¿Por qué no? Porque la historia ha demostrado que el cubano cuando puede irse de Cuba se va de Cuba. Bueno, pero ¿en qué circunstancias el gobierno cubano va a reconocer un plebiscito? O sea, no sé, yo no lo veo, a lo mejor, pero yo no estoy... Por mí con que lo reconozca el gobierno español... ¿Cómo? Por mí con que lo reconozca el gobierno español, que tiene 7 millones de ciudadanos que quieren unirse aquí, pero a lo mejor en España, mira cómo dice, lo hace. El en España... es cómo lo hace. El régimen tiene creada una telaraña. O una infraestructura para que la gente pueda... De espionaje, para saber... Exacto. El plebiscito tiene que hacerse en un día. Al primero, lo meten preso en Villamarista, le ponen un cargo de traición a la patria y se acabó el plebiscito. ¿Tú crees que va a correr la misma suerte del proyecto Varela, así más o menos? Algo así. Por supuesto. Lo que pasó que mucha gente ni se enteró de la firma ni nada. Yo me enteré por Carter. Yo ni me enteré. El día que Carter lo anunció en el aula magna de la Universidad de La Habana. Ahí ese día me enteré yo. Déjame hacerte una pregunta. Pero bueno, lo que quiero decir es que si se da esa situación, antes de que sea antes de cualquier paso mayor, yo creo que España y Estados Unidos ejercerán una presión increíble, la que no han ejercido, espero, porque se trata de ciudadanos. O sea, imagínate el precedente que significa que haya... Oh, se fue. No, se fue. No, está bien todo. Estás ahí. Todo bien. El precedente que significa que haya una violación flagrante de los derechos fundamentales de ciudadanos europeos y Europa como si no fuera con ellos. O sea, ya pasó con cuando Clinton se metió en el corazón de Europa, que Europa mirando para el otro lado. Claro, ahora ya hay otros mecanismos de integración y ya esta idea de los derechos fundamentales, ciudadanos de la OTAN, la ciudadanía europea existe. O sea, hay otras condiciones. Hay una cosa que no hemos aclarado, que yo creo que es importante, que es si a tu proyecto le dan una respuesta positiva, ¿cómo sería la cosa? ¿Los cubanos tendrían que aplicar la ciudadanía española o la ciudadanía española ya sería dada por default? No es por default. O sea, primero hay que ver unos mínimos y unos máximos, ¿no? En el máximo sería que el tribunal declare ese artículo nulo, inconstitucional. Por lo tanto, los efectos se retrotraen al momento anterior al canje de la ratificación. Es decir, las Cortes Generales tendrían la obligación de reformar el Código Civil para admitir un nuevo acápite que le daría por carta de naturaleza la ciudadanía española a los descendientes de los que fueron desnaturalizados.
y generaría también una obligación al Estado español de renegociar el tratado. O sea que tienen que modificar ese tratado. Sí, pero ya esa parte política, a lo mejor ellos se pueden hacer los locos por ahí y dejarlo para dejarlo hasta que eso se quede así. Porque España ahora mismo no tiene una fuerza política para hacerle frente a Estados Unidos. Pero ¿por qué no? O sea, a ver, esto ocurre todos los días. La renegociación de tratados ocurre todos los días. No es un tema que le interese ya a Estados Unidos. Estados Unidos va a ganar. O sea, se quita de encima un gobierno que es un problema en la región. O sea, no veo cómo Estados Unidos se oponga. Puede que se oponga, sí, puede que se oponga. Pero el Estado español tiene la obligación de renegociarlo. Porque, a ver, mira, si Estados Unidos renegocia eso, entonces tendría que sacar la base naval de Guantánamo, tendría que sacar otras bases navales que no. Pero ¿por qué? No, si solo a ver, no es territorio español, es ciudadanía, solamente. O sea, el Estado cubano sigue íntegramente con todos sus periquitos, con sus qué sé yo. ¿Y cuál es el gobierno que se quita en la región que tú mencionabas? Bueno, si a Estados Unidos no creo. O sea, nosotros los cubanos pensamos que Cuba es más importante. Yo pienso que los cubanos pensamos que Cuba en estos momentos es más importante de lo que realmente. O sea, le damos más importancia. Y yo creo que Estados Unidos ha normalizado el problema de Cuba. Yo no creo que Cuba sea tan importante para Estados Unidos, con lo cual, si tiene que renegociar un tratado con España, lo va a hacer porque al final le conviene. O sea, se quita un problema de encima. ¿Me explico? O sea, como quiera que sea, el Estado cubano va a perder fuerza porque va a perder masa. Y por supuesto, lo debilita. Exacto. Y visto en su máxima expresión, puede que incluso haga desaparecer el Estado cubano. Porque si los cubanos hacen un plebiscito o desean reintegrarse o lo que fuera, pues, o sea, no creo que pase, pero es una opción. Es una opción. Quizá fue el mismo principio que estuvo atrás de todo esto que empezamos hablando de la ciudadanía en el Tratado de París, cuando ellos dicen, ok, para los peninsulares que quieran venir y hacerlo, ok, lo pueden hacer, pero por defecto dejas de ser ciudadano español. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ellos en un futuro van a tomar control de la isla, o en caso de que vayan a hacer la isla una república, que yo creo que en un principio ellos lo que querían era hacer lo mismo con Puerto Rico, ellos saben que con menos ciudadanía española, o sea, es dividir y vencerás al fin y al cabo, ¿entiendes? Entonces quizás ellos digan, bajo ese mismo principio, a mí me conviene que en Cuba Fidel Castro tenga 7 millones, bueno, el que esté ahora, Díaz-Canel, tenga 7 millones de gente que ya realmente no le importa mucho eso porque ellos tienen una vía de escape y tal. De que se debilita, se debilita. Políticamente la fuerza del Estado, todo se debilita, claro que sí. Yo pienso que le damos mucha importancia a Estados Unidos y realmente aquí quien tiene que decidir es España, porque que yo quiera reunificarme o que yo quiera reintegrarme no significa que España esté dispuesta. O sea, España puede estar dispuesta a decir, ok, fine, la ciudadanía puede ser que te toque, pero de ahí a meterse el bocado de los cubanos, yo no sé, no lo sé. Mencionaste el máximo. ¿Cuál es el mínimo? ¿No? ¿Cómo? Mencionaste el máximo de la resolución, que el máximo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo sería un pronunciamiento jurisprudencial. El mínimo sería que el Estado español reconozca que lo que ocurrió fue una desnaturalización masiva y forzosa. Y en principio es algo que no debía haber ocurrido, como mismo se expulsaron a los judíos sefardíes. Es decir, que el Estado español reconozca o que se lo obliguen a reconocer que fue un error y que no debió haber ocurrido, eso creo que nos puede dar ciertas ventajas. Por ejemplo, eso nos puede llevar a una mesa de negociaciones, que los cubanos tengan, por ejemplo, que no tengan que esperar 2 años para su ciudadanía, que tengan que esperar 1 año, o que puedan acceder a, digamos, trabajos temporales, o que tengan acceso a no sé, o sea, las opciones, los mecanismos que tienen los actores políticos son muy variados, en dependencia de las necesidades del país, pero ciertamente nos da lo que en inglés se llama leverage. O sea, nos da un peso para ir a la mesa de negociaciones.
Claro. Y por supuesto va a quedar un pronunciamiento jurisprudencial. ¿Qué significa eso? Que la Corte Europea de Derechos Humanos es muy cuidadosa de cómo decide los casos, porque una vez que lo decide, eso queda por escrito y es jurisprudencia. Entonces, por un lado, no puede sencillamente decir, bueno, los cubanos que se jodan, porque entonces, ¿qué pasa cuando venga otro caso parecido? Que esa va a ser la jurisprudencia, ese va a ser el precedente, ¿me explico? Entonces, Claro. creo que la Corte va a ser muy cuidadosa en cómo va a resolver esta cuestión. Yo estaba viendo uno de los comentarios que hizo Mace, que estaba diciendo que la última palabra la iba a tener la Unión Europea. ¿Tú lo ves de la misma forma? O sea, ¿tú ves que en España, por lo general, te lo van a negar y hasta que no llegue la Unión Europea va a ser el final? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con lo cual, esto va a ser una lucha larga, ardua, muy difícil de remontar. Y si los cubanos queremos que esto salga adelante, creo que vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar ayuda. Voy a poner de nuevo el link para la gente que quiera pasarte dinero. Estoy poniendo, que te quiera apoyar en el proyecto, estoy poniendo el link a tu sitio web ahí abajo. Según me dijiste, ahí tienen formas de hacerte, o sea, de enviarte dinero. Tienen todos los links pertinentes y todo eso. Caballero, vayan a cubaespañola.com. No envíenme dinero porque tal vez yo soy el que me lo llevo para casa. Enviar dinero a tu organización, a tu proyecto. Exacto, hay gastos. Apoyar, darle support al proyecto. Gracias. Mira, eso nos trae a una pregunta que teníamos para ti. ¿Cuánto ha costado hasta ahora el proceso legal? ¿Y cuándo es que tú crees que, o sea, tú estimas de una cota superior de que tú ya llegues a ese estamento superior, valga la redundancia, europeo, para poder tener como un resultado final, digamos? Bueno, hasta ahora el caso ha costado entre 5 y 7 mil euros por ahí. En la medida en que suba, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, habrán otros gastos. Por ejemplo, gastos, o sea, la representación letrada va a ser más cara. Tenemos que pagar procuradores. El sitio web hay gastos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos a subir, la entidad del tribunal sube, el cotejo de jurisprudencia es costoso. Entonces, los gastos se van a ir incrementando. Lo que a mí no me gusta, lo que sería muy triste para mí, es que lleguemos a las puertas del Tribunal Supremo, a las puertas de Estrasburgo, y no haya plata para pagarle a la gente que tienen que trabajar. ¿Me explico? O sea, que algo que lo podamos tener, que tengamos la libertad en nuestras manos, sin disparar un tiro, sin un muerto, algo que además que nos va a llevar al primer mundo y que no haya respuesta de los cubanos, creo que eso sería muy, muy triste. Definitivamente, ya lo tienes ahí a la palma de la mano y no cuentas con los recursos, eso sería desastroso. ¿Por qué eso sería desastroso. ¿Por qué tú crees que España no daría una respuesta positiva a esto, dado que es a ella misma directamente que le atañe? Porque hemos mencionado lugar, no hay una razón que podría decidirse el Tribunal Europeo, pero directamente y primeramente a quien afectaría más sería a España esta decisión. Por tanto, creo que España a lo mejor será la más interesada en resolverlo. A ver, España, cuando tú dices España, queda muy así al aire, ¿no? España al final son personas. No, los jueces y basado en la ley española actual. Yo pienso que a España, al Estado español, le conviene. Porque además, pensemos que la leyenda negra, por ejemplo, es un gran lastre o sea, estamos hablando del país más español de América, el país más español del hemisferio. Uh-huh. Que sencillamente la mayoría de la población decida voluntariamente regresar a España, ya sea por ciudadanía, ya sea por reunificación, ya sea por el tema que sea,
pero esto realmente, o sea, o sea, lo que significa esto, el significado político de esto es sencillamente, es absolutamente fuera de serie, fuera de serie. Sería un manotazo a la leyenda negra. Sería realmente demostrar que todo lo que se dice de España, mucho de lo que se dice es falso, es completamente falso. Eso por un lado. Ahora, España puede, o sea, los funcionarios del Estado español pueden porfiar hasta el último. Al no ser, yo pienso que lo que puede hacer que cambie es que haya un cambio en el estado de opinión. Y ese cambio en el estado de opinión solo va a venir de que el estado de opinión de los cubanos cambie. Y esa es la razón por la que estoy haciendo esta. O sea, yo necesito que los cubanos comprendamos la importancia que tiene la recuperación de la ciudadanía española. O sea, que no se trata no es un favor político, no es una dádiva, es algo que es un derecho nuestro, que nos fue retirado ilegalmente. Yo quería preguntarte acerca de eso mismo, porque además Maceira, que es un miembro del canal de nosotros, que él es de Galicia, está aquí conectado con nosotros tardísimo ahora mismo para él. Está hablando de eso ahora mismo en los comentarios, estaba leyéndolo mientras tú hablabas y me parece muy interesante. Y yo te quería preguntar por eso mismo, si ya has tenido alguna retroalimentación de gente de Cuba o gente o cubanos que están fuera de Cuba, ¿qué les parece a ellos la idea? Porque yo sé que estamos hablando nada más de ciudadanía, nos estamos enfocando en eso, pero tu organización también se llama Autonomía Concertada para Cuba y sé que en otros lugares también te han preguntado si la intención de ustedes en un futuro sería volver a ligar Cuba y España y cómo ves que la gente se lo toma, ¿qué te parece esa idea? Bueno, mira, estas justas yo las comencé cuando yo viví en España y empecé a maquinar cómo darle candela al Tratado de París. Y empecé a discutir estos completo. Y empecé a discutir estos temas, con cubanos que vivían en España. Y al principio empezaban también reticentes. Al final los terminé convenciendo. Porque al final yo pienso que, o sea, es importante dejar claro que si bien inicialmente el propósito de Autonomía Concertada para Cuba era ligar a Cuba y España, yo me he desligado completamente. Se desligó completamente. Ligó literalmente. Te desligaste completamente, Michael. Entonces, yo pienso que esa idea nosotros no debemos mantener esa idea. Esa decisión debe ser una decisión del soberano. El pueblo soberano en su momento decidirá lo que considere que sea lo más beneficioso. Nosotros sí tenemos un propósito meridiano, claro, en el rescate y de la ciudadanía, de los derechos históricos de los cubanos a la ciudadanía. Por supuesto, una cosa se va ligando con la otra porque nosotros no, o sea, es muy difícil desandarse de su propio camino, ¿no? Pero está ahí, es algo que hay que pensar, que hay que... o sea, el pueblo cubano dio su parecer en las elecciones del año 98 cuando eligió a un gobierno autonómico. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido desconocer completamente esa decisión. Entonces, si nosotros partimos de la idea más o menos cabal, que esa decisión fue tomada con apego a las noticias, con apego digamos, a lo que ocurría en el día, entonces esa decisión nunca se ha respetado. Claro, Autonomía Concertada para Cuba no lleva el propósito de unir a Cuba con España. Nuestro propósito es la ciudadanía, los derechos históricos de los cubanos a la ciudadanía española. Si como resultado de un acceso masivo de los cubanos a la ciudadanía española se produce algún tipo de acercamiento, perfecto. Nosotros estamos ahí en la primera línea defendiéndolo, pero no es ese el propósito que nosotros llevamos. Okay. Mira ahí ese comentario de Mace diciendo que si son 4, que ¿cómo votaríamos? Yo votaría que sí. Cuba, la provincia de España.
Sí. Yo votaría, No, yo pero es votaría que sí ciudadanía. a la ciudadanía. Yo votaría que sí a la ciudadanía. No sé, Exacto, es la ciudadanía. tendría que Porque vivir además, primero, lo, yo me lo gustaría vivir bonito que primero tiene, entre españoles para poder saber cuán realmente cercanos somos para ver si una unión sería la adecuada o no. ya, bueno, lo bonito que tiene este proyecto es que no depende incluso de una votación, es un derecho personal. O sea, nosotros vamos a la soberanía individual de cada persona. Si el derecho se reconoce, cada persona en el ejercicio de la autonomía de su voluntad, que escoja si quiere ser ciudadano español o no. Eso es algo completamente, o sea, no más colectivismo, no más, no. Los cubanos que escojan cada cual si quiere ser español, si no quiere ser español, si quiere ir a Zimbabue, a España o a donde sea. Pero es importante rescatar también la idea de la responsabilidad individual. Yo pienso que debemos trabajar en ella, porque se ha perdido se ha perdido un poco. Rey, ¿qué votarías tú? ¿En qué cosa? ¿De hacer la Cuba independiente o unirla a España o unirla a los Estados Unidos? Es que eso no está a votación. No, pero estamos haciendo No, petición de un pues, comentario que nos yo estoy pusieron. tratando de crear, de hecho, un poll ahí live para ver para ver si la gente quiere votar en los comentarios. A mí siempre me gustó muchísimo la Sí, pero idea de que nosotros los cubanos encontráramos nuestro camino y pudiésemos aprender a gobernarnos, que nunca hemos sabido gobernarnos en toda la historia, sin importar lo que nos digan, porque Cuba nunca funcionó en los tiempos de la República y definitivamente no está funcionando ahora ni en los tiempos de la Revolución. Pero también yo creo que eso, en mi caso por lo menos, nosotros somos producto de todo ese adoctrinamiento con el que nacimos desde chiquitico, con los muñequitos del Pío Valdés poniendo a los españoles en ridículo y a los cubanos como esos grandes héroes. Y cuando uno empieza a ver la historia desde otro punto de vista y no solo el que nos pusieron en la escuela, te das cuenta que muchas de esas cosas están completamente equivocadas. De hecho, uno va intuyendo con el tiempo que están equivocadas. Pero bueno, gracias a eso, a que yo he visto, la historia de Cuba para mí tiene tres patas, es una banqueta de tres patas. Es lo que decimos los cubanos, lo que dicen los españoles y lo que dicen los americanos de lo que sucedió por lo menos en 1898 y tal. Viendo la parte española, Pero mira, que es con la que más me he familiarizado y eso, yo como que me he simpatizado mucho más con la idea esa, que algún día, ¿por qué no? Si nosotros fuimos españoles alguna vez, ¿por qué no ser Y nosotros tendríamos definitivamente muchísimas cosas que aprender de España. No solo en qué nos beneficiaríamos, sino en las cosas que deberíamos volver a aprender de España. Forma de gobierno, tratos ciudadanos, maneras civiles, que yo pienso que al cubano, a ver, Cuba hay que adoctrinarla de nuevo en cualquier momento. Ya sea libre, ya sea Estados Unidos, ya sea España, hay que volver a aprender a hacerlo todo. Y yo estoy bien, yo estaría, y te voy a decir más, me voy a mojar un poco más. Yo estaría mucho más contento con que si nos fuésemos a unir a alguien, o sea, nos uniésemos a España que a los Estados Unidos. Me parece que tiene mucho más sentido en todos los aspectos. Yo, o sea, ¿me escuchan? Sí. Ok. Estamos de vuelta, me puse ya hay la conexión. A ver, muchas de las cosas que nosotros sabemos ha sido pura y llana propaganda. Por ejemplo, yo que últimamente me he dedicado a leer algunos documentos, cómo Estrada Palma se correspondía con el gobierno norteamericano y cómo le daba parte de lo que hacía el ejército. A mí me causó realmente, es horrible, porque Estrada Palma estaba hablando de cómo el ejército cubano, los cubanos, o sea, ya ahí hay una diferencia, porque entendemos que es España contra Cuba, cuando es España, son españoles contra españoles, todos nacidos en Cuba además, porque la mayoría de la población era nacida en Cuba. Pero bueno, Estrada Palma decía que los cubanos estaban usando dinamita en vez de pólvora para volar los trenes. Y esto dicho así es un cuento de Elpidio Valdés. Pero lo que no nos damos cuenta es que después le echamos la culpa a Weyler, a Valeriano Weyler, que quería exterminar a los cubanos.
pero Weyler ponía comida en esos trenes a llevarla a Oriente y entonces los rebeldes volaban los trenes. Entonces, claro, por supuesto, no hay comida porque los campos en Oriente le están dando candela. Entonces, nosotros tenemos que revisar muy, muy detenidamente lo que implica esta herencia rebelde y que nosotros la encumbramos, pero realmente lo que es un completo vulneración del derecho. Sí, tú mencionaste ahorita el caso de los sefardíes. ¿Los sefardíes los aprobaron en España o los aprobaron en los tribunales de Europa? España, fue una ley de las Cortes. O sea, fue un proceso distinto, fue un proceso legislativo. Oh, ok. Ya, fue más desde adentro que una petición de afuera. Bueno, recuerda que los sefardíes tienen el Estado de Israel. El Estado de Israel puede nombrar embajadores. Además, habían propiedades confiscadas y el Estado de Israel constantemente estaba haciendo énfasis en Israel. Eso. Claro, puede nombrar embajador que pueden hablar de tú a tú con los ministros del gobierno. Nosotros no tenemos un Estado de Israel, no tenemos cómo nombrar un ministro. O sea, tenemos que jugarnos de otra manera. O sea, básicamente lo que hace falta es un poder fuerte detrás para lograr. Exactamente. Por eso es que es importante que esto sea de conocimiento de la mayoría de la población cubana, porque irremediablemente va a transitar, o sea, por ósmosis va a subir. Y, o sea, ya tenemos 200,000 cubanos viviendo en España, pero si esto se convierte en un tema que todos los cubanos conocen, que todos los cubanos tratan y que tenemos que resolver, pues eso no va a faltar. No va a transcurrir mucho tiempo antes de que veamos más diputados a las Cortes de España que sean de origen cubano. Entonces ellos van a transmitir estos problemas. Entonces lograr que por todas las vías posibles se lleve a resolver esta cuestión. Y la única manera es que sea de conocimiento público, que sea de conocimiento generalizado. Ahí tenemos la encuesta actualizándose en tiempo real, mi gente. Si lo ven ahí en pantalla. Sí, yo lo vi. ¿Las Filipinas también entrarían en este proceso? ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Porque las Filipinas no tuvo un proceso de asimilación territorial como lo tuvieron Cuba y Puerto Rico. En realidad, incluso España nunca le dio la ciudadanía española más allá de los centros urbanos. O sea, en el caso de Filipinas se transmitía de otra manera. Pero, por ejemplo, hay un memorándum firmado el día antes, o sea, el 9 de diciembre, el día antes de la firma del Tratado de París, donde las autoridades norteamericanas están confirmando que efectivamente no les van a conceder la ciudadanía norteamericana, igual que España no les concedió la ciudadanía española a las llamadas tribus incivilizadas que estaban en Filipinas. Okay. Pero, por ejemplo, Cuba y Puerto Rico son territorios mencionados en la Constitución española como provincias de ultramar. Filipinas tenía estaba en otra fase de asimilación. Bueno, con la situación actual yo creo que realmente Puerto Rico se la vería un poquito más complicada por el hecho de que prácticamente son americanos ellos, pero definitivamente Cuba es una opción válida de la que estoy muy de acuerdo y creo que sí, que es importante para la sociedad cubana, todos los cubanos, conocer del tema y apoyar, porque esto puede ser una solución para todos. No estamos hablando de que ahora hay que buscar el bisabuelo en Galicia, no, ya lo puedes buscar en Marianao y entonces resolver que estamos escachados. Así mismo. O sea, muy fácilmente los cubanos podrían tener un pasaporte español. Eso sería increíble, que los cubanos sean libres y puedan tener más decisión sobre su vida, sobre sus vidas. Pero insisto, es algo que es individual, que al final es una decisión individual, la soberanía es individual. Pero sí, depende de que todos lo sepamos. ¿Hay algún partido político con el que te hayas comunicado, que haya visto tu proceso y te haya hecho algún comentario positivo o negativo? El año pasado el Partido Valores permitió, o sea,
fue muy gentil en apoyarnos logísticamente, en permitir algunas conferencias. Ellos mismos la agendaron, que es una decisión de los populares, creo, si mal no recuerdo. Pero en realidad ahora cuando salga la sentencia de la Audiencia Nacional, uno de los elementos que queremos hacer es hacer los contactos pertinentes con algunos partidos. Pero de todas maneras, esto es un proceso que va por la vía judicial. Hacer los contactos con los partidos nunca viene mal, no está de más. Pero bueno, es de tener en cuenta que es un proceso judicial, que va por un proceso, o sea, es un camino distinto. O sea, el próximo paso sería el Tribunal Supremo y habría que esperar aproximadamente 18 meses. Wow. Ya para que aquí hay una... se acabaría la ley de memoria democrática, porque es hasta el Exacto. 2025. Exacto. Que la extendieron ahora, casualmente. Exactamente. No, esto le daría, o sea, habilitaría a cubanos que no tienen otra forma de ser españoles. ¿Tú crees que también es importante, además de que todos los cubanos conozcan del tema y apoyen, tú crees que también es importante que la sociedad española conozca del tema? ¿No crees que también el apoyo de la misma sociedad, fuera de los partidos, sería algo positivo también para...? Sería espectacular, pero los españoles no se han puesto de acuerdo en casi nada en 500 años. Sobre este tema en particular, afortunadamente hay un estado de opinión que puede ir, que va de extremo a extremo. No hay términos medios. Es decir, todavía a los cubanos se nos acusa de levantarnos en armas contra España y como consecuencia de eso, pues bien merecido que lo tienen. Y otras personas que dicen perfectamente, ustedes son tan españoles como nosotros, bienvenidos a casa. O sea, pero en el caso cubano es más complicado todavía porque no hay un estado de opinión. Y normalmente la primera reacción es esa, una reacción. Coño, pero los catalanes han intentado independizarse con un 50 estados diferentes y todavía y nadie los quiere votar de España. Bueno, ya entraríamos en cosas más heavy. Bueno, eso sería interesante porque o sea, desarmaría todos estos independentismos, estas secesiones. Yo creo que reforzaría a España como una unidad diversa, más que nada. Ojalá. Pero empieza por nosotros. Aquí hay una pregunta que nos había hecho la audiencia por Telegram, que decía, las intenciones de esto, yo creo que ya esto lo preguntamos más o menos, pero bueno, por hacerle justicia a esta gente, porque además yo creo que él le pone una segunda parte que es interesante. Dice, las intenciones de esto es que Cuba sea una parte integrada de España o que sea independiente con concesión de nacionalidad española. Porque entiendo, y aquí en la segunda parte, porque entiendo que se reclama la nulidad del Tratado de París o del artículo 9, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque el tratado yo lo rompería, porque está demostrado que esta guerra es una traición y no tiene que tener legitimidad, es nulo de derecho si se creyera en el derecho internacional público diferente del privado. Eso, en cuanto se firmó el Tratado de París, hubo intelectuales de primera línea que salieron en la defensa de España y al ataque de este tratado, porque realmente es un tratado en el que hubo fuerza, amenaza, y entonces todo acuerdo que usted logre bajo la fuerza, bajo la amenaza, es nulo, porque usted no está manifestando su voluntad, tiene un vicio de la voluntad. O sea, desde ese punto de vista, los ataques al Tratado de París están muy bien fundados e incluso el propio Montero Ríos dice no nos queda más remedio que aceptar la ley del vencedor, porque además cuando usted lee los protocolos anejos al tratado, se da cuenta que efectivamente los españoles trataron sucesivamente de negociar y no les fue permitido. Es decir, que el tratado no se negoció, el tratado lo llevaron los americanos y se acabó. No hay opción de negociar. En ese punto de vista tiene toda la razón. Pero es muy difícil demostrarlo y por otra parte uno se enfrenta a los hechos consumados. Es decir, ni España ni Estados Unidos están preparados para desconocer al Estado cubano,
para desconocer el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea que las consecuencias serían catastróficas. Nosotros, para responder la pregunta, nuestra batalla es para derogar únicamente el artículo 9 del Tratado de Paz, porque ataca el derecho de persona, es decir, el derecho privado, el derecho de persona, sobre lo cual los estados no tienen capacidad jurídica. Okay. Muy bueno. Si responde, muy bueno. Eso responde a la pregunta, Sí. porque... Sí. Es una pregunta a la audiencia. Para mí sí, pero bueno, la persona que la hizo, bueno, ojalá que esté viendo el video y por lo menos que sepa que le hicimos caso cuando nos preguntó y tal. Entonces, resumiendo, tú ahora mismo estás esperando una resolución que debe salir en 2 semanas. Una sentencia. No sabemos cuándo va a salir la sentencia. Quitarle la Amazona para ahí. No tiene fecha para dar un resultado. No, la sala emite su juicio cuando estime conveniente. O sea, tampoco pienso que se va a extender demasiado, pienso yo, porque tampoco es... Pero me llama la atención que demoren, porque significa que le están dando taller, o sea, le están metiendo coco al asunto. No pasa. Y por otra parte, la respuesta que dio el gobierno, la respuesta del gobierno a la demanda fue realmente un todos tenemos, o sea, básicamente lo que dijo el gobierno es: no se puede derogar el tratado porque no conviene. Entonces eso no es un argumento en derecho. Uh-huh. y porque el tratado no contiene preceptos para denunciarlo, lo cual es también es una verdad a medias. Porque el tratado, recordemos lo que yo dije, siempre que hay una vulneración, el tratado, el derecho encuentra una manera para resarcir. Tiene que haber un mecanismo que te permita resarcir esa vulneración. Y los temas de la ciudadanía es jus cogens, que no se pueden derogar por tratado. Es decir, que el tratado puede decir misa, pero si viola el jus cogens, es inválido. Entonces, nosotros estábamos hablando... Sí. No, nosotros estábamos... No, termina y después... Es que en la medida que suba la identidad al Supremo, entonces estos conceptos van a ganar en importancia. Entonces tenemos que empezar a desarrollar por qué entonces la ciudadanía viola, por qué este tratado viola el jus cogens, por qué este tratado, o sea, en la medida en que subamos de categoría, es decir, el Supremo, el Constitucional o Estrasburgo, cuando llegue a Estrasburgo son cartapasos así. Porque hay que justificar muchas cosas. Es decir, esto se va a complicar en la medida en que suban los tribunales. Yo te iba a decir que hace ahorita cuando el G2 te cortó la comunicación, nosotros estábamos hablando de que, o sea, otro tratado de cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y perdió territorio. En esos territorios se les permitió a los ciudadanos que residían ahí conservar por default, ¿no? Ellos son alemanes. Por opción. Sí, pero no se les quitó la ciudadanía y tenían que ir a registrarse. Ya la tenía. Si querían perderla, eso es una opción de ellos, pero ya la tenía. Que es todo lo contrario de lo que pasó acá, que se les quitó y entonces si querían tenían que ir a la OFICOA. Eso fue lo que pasó. A la OFICOA, exacto. Una vulneración desde todo punto de vista. Porque a los cubanos, es decir, a los españoles de ultramar, a los españoles insulares de ultramar, no se les reconoció el derecho. Ni siquiera tuvieron ese derecho de opción. Y a los españoles, esto tiene otra problemática, y es que ningún estado puede obligar a los nacionales de otro a inscribirse en ningún registro que no sea el civil. El registro civil además, es una obligación del Estado español. Usted no puede decirle al español que se inscriba en otro registro que yo voy a crear. O sea, eso es ilegal. Ese registro de españoles, que además España nunca se quedó con copia. Es decir, España no sabe quiénes son los ciudadanos que decidieron seguir siendo españoles. Lo cual es otra violación, porque nunca se transcribió al registro civil. Entonces, las violaciones son de padre y señor mío. Claro, todo esto son temas adjetivos en comparación con lo que significa la desnaturalización masiva y forzosa de españoles, de ciudadanos originarios.
Sí. Claro, Sí, en favor, sí. No, digo, digamos, para defender tu propuesta, tienes otros tratados en Europa que se han hecho anteriormente que pudieras basarte en ellos, digamos, desde algún punto de vista. Todos los tratados, absolutamente todos los tratados que trafican territorio, se les da la opción a los ciudadanos que por opción decidan, porque además, pensemos, en Cuba lo que ocurre es una sucesión de estados. Es decir, el Estado español, el Estado cubano, hay un periodo de intervención, pero bueno, en teoría el Estado cubano sucede al Estado español. Y entonces, sencillamente, no es posible que ustedes naturalicen a todos los ciudadanos con el propósito de que su República de Cuba esté llena de gente. Es decir, la ciudadanía cubana es espuria de nacimiento. Por esta razón, porque si hay una asociación de estados que ocurre por la mayoría de la población, o sea, queremos independizarnos, perfecto, no hay lío, independícense. La mayoría de la población optará por la nueva ciudadanía, voluntariamente. Pero esto que ocurrió, esto a la fuerza, a la cañona, lo único que demuestra es que la mayoría de la población no quería la independencia. La única manera de garantizar la existencia del Estado cubano fue artículo 9 del Tratado de Paz y enmienda Platt. Porque el artículo 9 retira la ciudadanía española de los cubanos. No pueden regresar. Y la enmienda Platt clausura la posibilidad de que el Estado lo haga. Entonces, es una jugada maestra. Claro. Okay. Déjame hacerte una pregunta un poquito más personal. ¿Tú ya has investigado, tú calificas para hacerte español o no? ¿Cómo califico? ¿Cómo qué? Digamos, ¿tienes tu tatarabuelo estaba en Cuba antes de 1898? ¿O? No sé, llegamos en 1720. ¡Wow! Oye, para allá. Wow. Bueno, ¿Cómo pudiste hacer el registro hasta tan lejos, Michael? ¿Cómo llegaste tan lejos? Bueno, porque no hemos salido del cucurucho de tierra donde llegamos. O sea, no, pero te digo, con los problemas estos del registro civil que hay en Cuba, que a veces ni el de tu bisabuelo tú lo encuentras. ¿Te fue sencillo encontrar todo eso? A lo mejor a la audiencia le interesa saber qué hiciste para ellos mismos, bueno, ¿sabes? Saber a dónde pueden acudir y eso. Bueno, en las iglesias se puede encontrar antes, que era la fe bautismo. Hay dos fuentes que son espectaculares para eso. O sea, hasta las fuentes parroquiales que te dicen que la persona murió, se casó y nació, se casó y murió. Pero también hay otras fuentes, como por ejemplo los protocolos notariales, donde te dice que la persona vivió, qué hizo, compró casa, tuvo esto, otorgó testamento. Luego están toda una serie de registros públicos que en Cuba, por suerte, en la mayoría se conservan. Entonces, es un trabajo que me ha tomado mucho tiempo, porque en la medida en que usted tira para atrás, las ramas crecen. Entonces, como usted tiene dos padres, 4 abuelos, 8 abuelos, entonces, cada una de esas ramas te abre un mundo, ¿no? Pero sí. Oye, yo estuve mirando el documento que tú mandaste de tu petición. Tú lo hiciste. Vamos a poner el link en la descripción. Vamos a poner el link en la descripción para los que estén interesados en echarle un ojo. Tú lo entregaste aquí en Miami, en el consulado de Miami, ¿verdad? El consulado general, claro, sí. Me estaba fijando en eso y quería hablar de ese detalle porque hay mucha gente que nos ve de Cuba y para que vean cómo funcionan las leyes, incluso fuera de Cuba, que tú solamente con ir a un consulado, no es ni la embajada, es un consulado de un país, tú puedes hacer una petición formal, puedes presentar una demanda y eso va a llegar a la corte, va a ser escuchado y demás, porque las leyes funcionan. Pero quieres que te diga, la seguridad jurídica tan grande que existía en el Imperio Español. Una persona podía otorgar testamento en la Nueva España y le llegaban los legados a La Habana, a Córdoba, a Buenos Aires. O sea, la seguridad jurídica, la sociedad española, contrario a lo que se cree, la seguridad jurídica de la sociedad española ha sido muy notable. Contrario a lo que... De ahí sale una crítica que se le hizo a los rebeldes, que se le llamó una república muy leguleyesca. Porque todos eran abogados, todos querían la mayor cantidad de garantías, la mayor cantidad de... Pero eso nos viene de España, a la que no debemos
a la que no debemos darle la espalda. Pues aquí me dicen desde Cuba que estamos jodidos, no somos ciudadanos españoles, no nacimos en la península. No pierdan la esperanza, señores. No pierdan la esperanza. Michael va a lograr esto y todos lo vamos a ver. Eso es como ahora mismo me tiraron un cubo de mierda arriba. O sea, es justamente lo que estamos diciendo. Justamente no hay que enfocarse en lo negativo, hay que enfocarse en que, coño, por lo menos está en la Audiencia Nacional, va a ir al Supremo. O sea, antes no había nada. Antes ni siquiera sabíamos que habíamos sido desnaturalizados. Entonces, por lo menos ya el camino ha empezado a andar. Ahora, que a ese cubano que te hizo el comentario, tiene que decir, todos los días tienes que decírselo a 10 personas. Y hasta que no se lo digas a 10 personas, no has cumplido con lo que te toca a ti. Muy bien, muy buena idea. Muy Está buena bien. idea. A mí me gustaría también que... Ajá, dale, Ernesto. No, yo creo que esto ya lo hablaste en otro podcast, pero para saber, bueno, obviamente tú te estás enfocando en el artículo 9 del Tratado de París, pero esto no aplicaría o no daría pie a otros, digamos, provincias de España en toda Latinoamérica a aplicar después de ti a lo mismo. Claro, no. Claro. ¿Cuáles si no estuvieron en el Tratado de París? ¿Cómo? No. Ah, ya, perfecto. Sí, o sea, si no están mencionadas en el Tratado de París, no hay cómo. O sea, tienen que buscar otro mecanismo. Claro, pero ya sería un precedente. Si esto es aprobado, ya tendría un precedente y la gente puede empezar a tratar de lo mismo, digamos, ¿no? Sí, pero es que es muy difícil demostrar que hubo un tratado que les retiró la ciudadanía. Porque en realidad, en el único tratado que se hizo, que fue en el de Ecuador de 1846, fue luego, o sea, eso fue repuesto con la ley Pacheco de 1864. O sea, el mecanismo es importante. Entonces, habría que hacerlo por vía de plebiscito, por otras vías. Pero esta vía, que además es espectacular, solo es para Cuba y Puerto Rico. Michael, déjame hacerte una pregunta rápido. Cuando tú dijiste hace un rato que Cuba era el país más español de la región, ¿en qué te basabas para decir eso? Bueno, primera, que el dominio español duró 100 años más que el resto de la América española. Sí, eso por una parte. Y por la otra parte, en Cuba no hay una población indígena de peso. La hay, por supuesto, pero no la hay de peso. Es decir, no estamos hablando de grandes poblaciones como el caso de México. Por ejemplo, en 1824, México, Venezuela, bueno, México lo hacen en el 21, Venezuela en el 24, pero más o menos por aquí, por esta fecha, se hace el corte. Y hasta ahí llega, o sea, se considera que hasta ahí llega o sea, la influencia, el dominio español. Cuando México se hace independiente, solo el 30% de la población habla español. Es decir, no sabía eso. Claro, claro. Entonces, los que acaban con la población indígena son los gobiernos, es la República. Juárez, uno de ellos, el llamado benemérito. Es decir, mientras España estuvo ahí, se le concedió usos y costumbres, es decir, el derecho de persona, el derecho de gente, usos y costumbres, y no se impuso la lengua española. O sea, estas son cosas que hay que saber. Pero en el caso cubano, en 1824 no se hace un corte. En 1824 empieza. Y realmente, como no hay una población de base que no tiene, o sea, sí, que queda un poco de lenguaje, quedan algunos nombres, queda un poco de ADN, o sea, no va a ser que queda un poco de ADN en el oriente del país, pero realmente es un pueblo español. Claro. Pero incluso los africanos, tú puedes decir, bueno, ok, pero vinieron africanos. Sí, pero los africanos terminaron hablando español y se terminaron hispanizando y castellanizando. Y hubo muchos de ellos que llegaron también a tener esas posiciones ilustres en la sociedad cubana también, como el violinista Brindis de Sala y muchísimos casos más. José White. José White. No me queda claro esa parte de la historia. Esa parte de la historia quizás no la conozco mucho, pero ¿esos esclavos españoles también clasificaban como españoles o no? ¿Los esclavos? Sí, claro. ¿También?
Es que la abolición de la Bueno, esclavitud fue en 1888, entonces ya se en el convertían en 86, claro, ciudadanos. en el 81, Y en el pero 59 la ley de empezó, vientre ¿no? libre fue en el 80. Sí, pero bueno, eso es otro punto. Yo no sabía eso, no sabía que los negros que estaban en Cuba, o sea, también clasificaban. Bueno, wow. Claro, So, claro, porque el texto de la Constitución dice, es español toda persona que nace en territorio español o toda persona hijo de padre o madre española. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, somos españoles por doble vía, porque nacimos en un territorio español y porque nuestro padre o madre... Pero esto a partir del 81, para las personas de origen africano, ya inmediatamente cuando nace la primera generación en el 80, del 81 al 98, por lo menos tienes 2 generaciones. O sea que son españoles Ya. originarios. yo te diría que 7 millones, no, yo te diría que casi todo el mundo clasifica para eso ya. Es muy posible, es muy posible. Pero bueno, no quiero ser, o sea, uno tiene que mantener el Sí, margen. sí. Pero es muy posible. O sea, Imagina cuán raro le nosotros, debe haber sonado a un montón de gente que tú hayas dicho que en México toda la población autóctona tenía derechos con los españoles y no fue así después que lograron la independencia. Porque lo que está en el imaginario colectivo es todo lo contrario. O sea, la gente de la leyenda negra está vendido todo lo contrario. Que España saqueaba, que España les robaba, que España tal, tal y tal. Y mucha gente no conoce, que es lo que estaba mencionando, o sea, lo que estábamos mencionando todos antes, lo mal que nos han contado la historia, sobre todo los cubanos. Pero cuando yo tú sabes, decía que yo intuía algunas cosas antes, cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, que te dicen, Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a los esclavos para ir a la guerra, y tú dices, eso está rarito. Porque además, no, y después se sumaron todos ellos, digo, vamos, Carlos Manuel te estaba dando latigazo el día antes. Y entonces hoy se despierta y dice, oye, te voy a dejar ser libre, no sé qué más, ven a luchar conmigo. Y tú vas a luchar en el monte con Carlos Manuel. Por favor. Ay, yo lo que me imagino que pasó ahí fue que él dijo, el que se va conmigo, si ganamos le doy la libertad, y el que no, va a seguir cogiendo latigazos, o le digo que los vendan, o yo no sé qué historia, pero eso no pudo haber es que sido no era, así. es que no eran de él. Los esclavos no eran de él. Los 4 que le quedaban no eran de su propiedad. Él no Yo tengo tenía entendido derecho que había a perdido la fortuna. manumitirlo. No, sí, sí, no, eso es. Sí. Igual que la quema de Bayamo, eso. ¿Tú crees que llega Carlos Manuel con 2 o 3 locos ahí y se meten 2 o 3 días ocupando Bayamo, y cuando ve que va una columna española importante para allá, toda la ciudad decidió quemar sus propiedades Claro. por Carlos Manuel? Por el amor de Dios, que somos cubanos. Eso no se lo cree nadie. Eso fue seguro un acto violento que ellos, porque les dio la gana, quemaron toda la ciudad y después reescribieron toda la historia. Son cosas que no se las cree nadie. Toda la guerra es violenta. Cuando tú te lees los decretos de Carlos Manuel Céspedes, son muy violentos, igual que los de Gómez. Entonces, no podemos seguir encumbrando a estas personas que lo que han hecho es llegar al país a niveles de violencia extraordinarios. Incluido José Martí. Sí, Martí, Error ¿cómo? martiano también. Porque Martí, ¿cómo? Porque yo no me he encontrado ningún documento de José Martí donde explique realmente las causas. O sea, José Martí es un vendedor de humo, es la arenga, pero además es un tipo megalomaníaco completamente. Si no, léete Yugo y Estrella. Cuando se compara con Jesucristo, él es el redentor. ¿Serio? Entonces, claro, Bueno, cuando para sabía eso. manjar de la sangrienta fiesta humana vertió contento y grave su propio corazón, la estrella como un manto en luz lo envuelve. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que puesto en el de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata. O sea, él es Jesucristo. Él es Jesucristo, porque se está comparando con cuando Jesucristo tiene la última cena, qué sé yo. Entonces, no hay ningún documento donde te explique. O sea, vamos a la guerra porque la guerra es un recurso de última ratio. Usted primero tiene que pedir. Y Cuba tenía representación en las cortes. O sea, la guerra es la solución más rápida y más es violenta, extremadamente violenta. Que además la independencia, caballero, nunca es un objetivo. La independencia no puede ser un objetivo. La independencia es un medio. ¿Para qué yo quiero ser independiente? Porque quiero ir al cine, porque quiero vivir solo, porque no, eso, pero independiente por independiente. Y los artículos primeros del estatuto, de la base
del Partido Revolucionario Cubano decía, o lograr la independencia de Cuba. ¿La independencia para qué? ¿Para qué? Usted va a la independencia porque quiere derechos, que no los puede obtener de otra manera. Pero ¿qué más derechos queríamos? Si ya éramos libres. Teníamos representación en corte. Es más, un abogado cubano que fue Lanuza defendió a Juan Gualberto Gómez en el Tribunal Supremo de España y obligó al Tribunal Supremo de España a declarar la propaganda separatista protegida por la libertad de expresión. O sea, ¿qué nivel más quieres de libertad? O sea, sencillamente no había, ese sustento ideológico es muy débil, es muy débil. Entonces, la única manera de sostener eso es que España era muy mala. O sea, y cuando te digo, bueno, demuéstramelo, ahí ya no es posible. Entonces, no hay recurso. Entonces, bueno, España era muy mala. Es importante notar que al igual que sucedió en muchos otros países de Hispanoamérica, la gente que nosotros llamamos próceres, Martí, Maceo, toda esta gente eran masones. Y por ahí hay mucha gente averiguando cosas que pasaron sobre todo en otros países también. En Cuba no sé si se habrá demostrado, pero un vínculo con Inglaterra que obviamente tenía toda la intención del mundo en hacer a España lo más débil posible. En el caso de los cubanos no sé cómo vincular, pero más por desconocimiento mío. Pero sí sé que esa gente eran masones. Bueno, Carlos Manuel era masón, pero entonces son traidores. Martí. Entonces son traidores. Si se ve de esa manera y se demuestra, sí. Entonces hay que replantearse un montón de cosas. Porque honestamente, yo prefiero que haya una columna española. En el pueblo donde yo vivo, prefiero que haya una columna española. Porque yo sé que tienen uniforme, responden a una autoridad y responden a una regulación. Los bandoleros no responden a ninguna autoridad, no responden de hecho, cuántas ediciones hubo, la de Santa Rita, la de Varona, la de no sé cuánto y la de no sé cuánto. Más los bandoleros por su cuenta. Entonces, hay que leerse los decretos de esta gente, de Gómez y de Céspedes. O sea, la autoridad con que se arrogan, el derecho que se arrogan. ¿A santo de qué? ¿Quién los eligió? ¿Quién los puso ahí? Si te lees el manifiesto de 10 de octubre, eso es un panfleto, eso es arenga. Pero ahí no hay, o sea, sí habían problemas, yo no los estoy minimizando. Habían problemas. Pero esos problemas se resuelven como lo resolvían el director del Círculo de Hacendados. Iba a Madrid y se reunía con el ministro de Ultramar, iba a Cortes, o sea, mediante el proceso político. Pero esto de ordeno y mando y ahora mañana porque me da la gana te rompo la cabeza, ese no puede ser el legado eso no puede ser, la verdad, no puede ser. Claro. Déjame hacerte siguiendo esta línea histórica, porque veo que tienes bastante conocimiento. Quería hacerte una pregunta porque escuché a un historiador español decir que nosotros siempre tenemos la idea de que en el 1898 los rebeldes tenían prácticamente ganada la guerra. Sin embargo, escuché a este historiador español diciendo que era todo lo contrario, que España prácticamente tenía ganada la guerra y que Estados Unidos, y de hecho incluso más que en la guerra entre Estados Unidos y España, es más mérito o de mérito de que España la haya perdido a que la haya ganado realmente Estados Unidos. El historiador pone muchas cosas sobre la mesa diciendo que incluso los americanos no estaban ni siquiera tan preparados para ese combate en el calor de Cuba y los españoles prácticamente la podían haber ganado fácilmente, sin embargo, fue más de méritos de ellos de haberla perdido. ¿Sabes algo? Bueno, y ahí es otra teoría que es la teoría de la gran traición. ¿No? Como que fue algo ocurrió y no sabemos exactamente. O sea, desde que Sagasta estaba completamente vendido hasta que Cervera y esta gente cometieron errores o sencillamente mintieron. Todo eso existe, hay una buena bibliografía sobre el tema, pero yo no me voy a meter en ese punto. Sí te puedo decir que la guerra estaba perdida para los rebeldes. Por eso es que apelan o sea, se gastan $2 millones de dólares haciendo lobby al Congreso para la resolución conjunta. No nos creamos que eso fue gratis, que eso fue por el gran amor de Estados Unidos. El único país que consiguió una resolución conjunta fue Cuba. Fue Estrada Palma para Cuba, pero no para Puerto Rico. Ya, no para Filipinas.
O sea que vamos a estar aquí. Y por O otra sea, parte, ¿tú crees que el hecho de que ninguna- Estados Unidos nos dio esa condición es por el dinero que pasaron los cubanos en el lobby? Porque eso es una pregunta que la gente siempre... o sea, en Cuba les gusta decir a la gente, no, nos la dieron porque éramos los más valientes, los que luchamos y tal y tal. Pero según tú, según lo que tú Te has pongo un estudiado, ejemplo. tiene que ver Te con pongo un eso. ejemplo. Estados Unidos no reconoce la beligerancia, no reconoce el gobierno, la república en armas. ¿Por qué no la reconoce? Porque Oh, no es ¿verdad? una república. Ah, Claro, Y no porque está en el Tratado de imagínate, París. En el Tratado de París no léete la está. constitución, léete la constitución de la Yaya o de Jimaguayú. No hay presidente de la república porque hay un consejo de gobierno, porque no hay un legislativo. O sea, un gobierno republicano tiene que tener legislativo, ejecutivo y judicial como lo tuvo el 68. Pero bueno, no se reconoció por otras razones. Pero en el caso, y esto no lo digo yo, lo dice Calixto García. Cuando lo destituye, ahí mismo le hace una carta y dice, yo se los dije, pero además con todo el morro del mundo, vuelven a hacer la constitución después, en el 97, la de Jimaguayú, y vuelven a hacer lo mismo. Es decir, que el hecho de que no hay un legislativo implica que no hay apoyo suficiente para los camerales. Puede implicar que además durante la guerra no se tomó una ciudad. O sea, no hay una ciudad tomada de 95 a 98. Son escaramuzas, son muchas invasiones, pero no hay una ciudad tomada. Entonces, bueno, como está perdida, pero además cuando España concede la autonomía, el ejército rebelde, el ejército libertador, Mambí. el Mambí, no hay razón, no tiene razón de ser. No tiene razón, absolutamente no tiene razón de ser. Pero además, cuando el pueblo se manifiesta y vota en las elecciones, es un plebiscito. Entonces, es increíble que le sigamos dando mérito a estos rebeldes que la única manera que tuvieron fue imponer lo que querían por la fuerza. No pudiendo con la fuerza propia, tuvieron que llamar al ejército de un país extranjero. O sea, el nivel de traición de esta gente es completamente, es insólito. Es insólito que nosotros no sigamos pensando que estos son próceres mártires y todas las virtudes del mundo se concentran en esta. Los otros días estaba leyendo algo de Maceo, que en su exilio de Jamaica, y dice, nunca le fue infiel a la otra. O sea, el puritanismo que llevamos es tanto, y que si no podemos admitir que el otro metió donde no tenía o donde lo quiso, o sea, si a ese nivel llegamos, imagínense cómo vamos a hacer unos juicios que tengan más porte, ¿no? Y más importancia para la historia. Pero a mi juicio... Sí. Sí, continúo contigo. No, que a mi juicio estas son cosas que nosotros tenemos que hablar. Porque tomamos acríticamente que Weyler vino a masacrar, a exterminar a los cubanos, cosa que no es cierta. Es imposible que España haya mandado a un gobernador a exterminar parte de su población, caballero. Eso fue, además, eso no tiene sentido. Al contrario, los rebeldes eran los que estaban exterminando a la población. Yo, de hecho, yo se los había comentado a estos muchachos en un chat que tenemos en Telegram, que una teoría de Weyler, que cuando llegó a la isla, muchos de los soldados españoles que estaban asalariados por la corona no estaban luchando realmente. Y él lo que hizo fue apresar, porque al final esa gente son desertores del ejército. Entonces, él lo que hizo fue apresar a esos ciudadanos, y por eso se siente como que los metió en campo de concentración, pero en realidad no fue así. Él no metió en campo de concentración a la población, él apresó a esos desertores del ejército. Claro, pero fíjate, si tú tienes que mandar al ejército español a cazar a todos los campesinos donde están no, eso no fue así. Los campesinos fueron a los centros porque era más seguro para ellos, porque los rebeldes... Mira, ahí está la sirena. Tranquila. Diablo. Fuerte. No. Eso es Chicago, señores, Chicago. Hoy es tan suave. ¿Qué estaba diciendo? Era más seguro mantenerlos ahí
porque los otros eran unos bandoleros que lo mismo te mataban, o sea, te mataban, te secuestraban, y tú puedes tener la seguridad que el ejército español eso no lo hace. Incluso Abusaban se a las dice, mujeres. exacto, se dice, por ejemplo, cuando la gente en Bayamo, después del incendio, que tuvo que, el gobernador tuvo que mandar una columna para proteger a los refugiados que se tuvieron que ir a Manzanillo, creo. O sea, es una cosa horrible ver mujeres, niños, ancianos cargando con las pocas cosas que pudieron recuperar, porque al otro se le metió en la cabeza quemar el pueblo. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? En resumen, que hemos creado toda una identidad nacional encima de un relato falso. Básicamente, Totalmente falso. Es simplemente eso. Es simplemente Completamente hemos falso. creado toda nuestra cubanía en oposición, primeramente a España, ¿no? Fundamentalmente a España, pero basada en un relato completamente falso. O sea, la historia que nosotros sabemos nunca fue así. Una fantasía. Mi opinión personal es que probablemente logres más fácil lo de la ciudadanía española que convertir a todos los cubanos en que se olviden de los mambises, realmente. Mira, yo no quiero que esa sea la imagen que se lleve. Ese es mi criterio personal. Yo pienso que tenemos que tener una conversación sobre el tema que no sea tan emocional, que tenga más las cartas y que además use los documentos también españoles, porque si algo tienen los buenos españoles, que lo escriben todo está escrito. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Oye, a mí me Pues gustó nada, un montón el programa hoy. Sí, y este es de Opinion Club. Dilo lo contrario. Aquí estamos para dar opiniones, señores. Y nada, ¿Quieren ver cómo va la encuesta hasta el momento? ¿Quieren ver cómo va la encuesta hasta el momento? O sea, de momento la opción que gana es ¿cuál? Cuba. Unir Cuba. Ajá. Unir Cuba España va ganando. ¡Wow! Eso está. Bueno, me sorprendió. Segundo lugar, Cuba como país independiente, pero en especie de Commonwealth con España. Esa me gusta a mí un montón. Esa a mí me gusta bastante. Está bueno. Y ya, entonces unir a Cuba, a Estados Unidos y Cuba. Cuba debe ser un país independiente que a la par que Cuba se une a los Estados Unidos como minoría. Eso me sorprende más todavía, pero qué gente tenemos en los comentarios aquí. ¡Echa! Muy bien. Checho, arriba hay un link que tiene una encuesta. Sí. Con respecto a esto que estábamos hablando ahorita, yo quería decir que sí, que tiene sentido todo eso, porque la historia que hemos dado nosotros viene dada por gente que son mentirosas, han mentido, han cambiado la historia a su gusto, o tiene mucho sentido que eso sea así. Rey, ¿puedes poner el video que estoy tratando de compartir ahí? Porque tiene que ver con esto. O sea, nosotros nos hemos... Dame un momentico, porque esta pantalla que estoy usando para la encuesta es la misma de compartir pantalla, o sea que lo monto rápido y lo comparto. Vamos a pasar, está visto un momento decir que mientras voy haciendo eso. Nos han creado una historia basada en cosas que no fueron ciertas en el primer momento. O sea, claro. Pero entonces fíjate no me sorprende que tiras más para atrás. Y si le sumas a eso la leyenda negra española, que cada vez, gracias a que hay españoles que yo considero que son patriotas, que están tratando de desmontar esa leyenda, las personas se están dando cuenta que las cosas no fueron tan así. Y tenía sentido, porque tú veías que si no hubieran indios en la actualidad si la leyenda negra fuera cierta. Exacto. Cuando vas a Cancún no verías a un maya ahí porque estarían todos exterminados. En Perú tampoco. Cuando en Perú la mayoría, y en Bolivia la mayoría de la población son indios. Entonces son cosas que tú dices, bueno, atascado por aquí y por allá, con dos dedos frente, te das cuenta que hay algo ahí que, esto no fit do aquí. Cuéntamelo de nuevo y dime por qué esta gente, en qué hueco se metieron toda esta gente y cómo después llegaron a ser la mayoría de la población. Entonces, si eso lo llevamos a la Cuba de nosotros, que nos han contado la historia, los Castro, que cambiaron la historia, que nos hemos dado cuenta que Fidel nunca fue a Moncada, que no tiró un tiro, que Raúl tampoco tiró un tiro en Bayamo. Entonces, si sigues tirando por ahí para atrás, ellos no, pues Martí fue mi inspiración. Ok, entonces a lo mejor, si tu inspiración fue Martí, déjame revisar a Martí,
porque a lo mejor entonces hay algo en Martí que no es tan puro como nos lo vendieron y demás y Exacto. demás. Bueno, José Martí arrastró a un pueblo entero a una guerra innecesaria, que es lo que le llamo, no es la guerra necesaria, es la guerra innecesaria. Si tú tienes los mecanismos para, primero, ¿qué es lo que tú quieres? Porque no se sabe ni lo que quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, vaya y fájese en las cortes, persuada a sus compañeros, a lo que sea. Pero además ya Cuba tenía la autonomía, Cuba tenía, o sea, la autonomía de la autonomía eran grados increíbles. Cuba se estaba preparando para hacer un tratado con Estados Unidos. Vaya, que es impensable que, una autonomía en España hoy no pueda hacer un tratado. Entonces, el comentario de Chencho dice: había muy pocos peninsulares para repoblar América, ¿verdad? Y la leyenda negra, cuando tú te pones a pensar que un país tan chiquitico como España logró conquistar toda esa porción de territorio que, para los que no lo saben, llegó a ser incluso casi las 2/3 partes de los Estados Unidos estuvieron conquistadas por España. No exactamente, pero bastante. ¿Y cómo tú haces eso sin apoyo de la población local? Es porque tenían apoyo de la población local. Los españoles no son tantos como para mantener a toda esa gente controlada. Pero, Gabriel, ya tengo el video listo, ¿lo pongo? Sí, dale. Vamos allá. Al final todo esto que estaba diciendo antes, porque aquí, por ejemplo, nos damos cuenta cómo... Me limitaré a decir que Pinar del Río no volverá a conocer ya los apagones. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo pensé que habrían venido con algo serio. Sí, no. Pues nada, volver a recordarle a nuestra audiencia de que hay que seguir este proyecto, hay que apoyarlo, señores, por favor, una vez más. Es importante para todos los cubanos, no son 7 millones nada más, yo creo que vamos a hacer muchos más. Así que es importante para todos, es una vía de escape increíble que te hayas dado, que hayas dado con este hueco en la ley, ¿no? Digamos, o algo así, ¿no? Programón muy bueno, me he divertido. Muchas ya gracias. No voy a venir más. Muchísimas gracias, Marco. Si no es así, no vengo más. ¿Qué es esto? Empezó a sonar de nuevo. Pero cállate. Vale. Cállate. ¿Quieres salir en todo? Que no te callas, coño, que no te callas, como le dijo el rey. Marque, muchas gracias, hermano. Verdad que gracias sí, como dice Ernesto, tremendo programa. Caballeros, ahí tienen el link ahí abajo para apoyar a Michael. Ahí está caminando por la parte de abajo de la pantalla. Apóyennos nosotros también y dejen un super chat. Tacaño. Gracias. Que no ha llegado ninguno. Bueno, ¿qué? ¿Lo despedimos? Sí. Sí, nos fuimos ya. Muchísimas gracias también a toda la audiencia que estuvo aquí, caballeros, que estuvieron súper activos en los comentarios. Gracias a los miembros del canal que aparecieron por ahí también. La encuesta ganó que Cuba debería unirse a España. Muy interesante. Y bueno, yo no tengo más nada que decir. Por mí nos fuimos. Bueno, compartan Chao. el video. Compártanlo. Con todas sus amistades. Viva Cuba Libre y Española. Y como dice Michael, coméntele a su gente, a 10 personas todos los días acerca de este movimiento para que el boca a boca vaya haciéndolo una realidad. Eso sería increíble. Chao. Tener un